¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar a jugar una partida a los dos primeros niveles de un juego para Super Nintendo que se llama Road Runners Death Valley Rally, que es un juego que fue programado y publicado por Sunsoft y salió en Estados Unidos a la venta a finales de 1922, pero se retrasó su llegada a Europa hasta febrero de 1924. Y bueno, esto es otro juego, como en el anterior que os hablé del Correcaminos de Mega Drive. Este corresponde al que hay para Super Nintendo, que son juegos, los dos son de juegos de plataformas, pero completamente diferentes entre sí. Para mí me gusta más en un cierto detalle, pero peor en el resto. Me gusta más que representa más, quizás represente mejor lo que es un capítulo del Correcaminos. En esta ocasión solo podemos escoger al Correcaminos, no podemos escoger al Coyote. Y nuestra misión será ir corriendo, saltando de plataforma en plataforma, lo típico, un juego de plataformas, evitando siempre al Coyote. Es un juego con un ritmo muy rápido, que el Correcaminos alcanza velocidades bastante elevadas, y nuestra misión, ya digo, es evitar el Correcaminos y hacer que caiga en sus propias trampas, como un capítulo normal del Correcaminos. Es esto, básicamente. Tenemos ahí, podemos comer de lo que hacía el Correcaminos en los dibujos, que hay como las trampas que se les iría a dejar de comida para pájaros, que pues, eso nos ayuda a recuperar energía. También podemos hacerlo de correr por las paredes, como buen Correcaminos que es. En general, es un juego que representa muy bien eh, bueno, lo que pasa en un capítulo del Correcaminos, sobre todo con lo de las expresiones del coyote cuando cae en sus propias trampas, que es mucho de él. A nivel gráfico está bastante bien, logra captar bien lo que es la esencia de los correcaminos, están muy bien hechos, tanto el correcaminos como el coyote están muy bien hechos, y así como los escenarios son así en plan desértico y representan bien lo que es los dibujos animados. No creo que está a un nivel inferior a nivel gráfico que el juego de Mega Drive del que os hablé ayer, pero en general está muy bien realizado. A nivel de música también tiene melodías de ese mismo estilo, y los efectos de sonido son bastante buenos también, sobre todo bueno, el sonido del correcaminos y el ruido de la velocidad están muy bien todo conseguidos. A nivel jugable es un juego que creo que es también inferior al de Mega Drive, sobre todo porque solo podemos coger al correcaminos, pero es que además el control, aunque es fácil manejar el correcaminos, hay que decir que cuando alcanza grandes velocidades se hace un poco más complicado de manejar. Eso pasa también con el correcaminos Mega Drive, pero no tanto. Es un juego que es bastante más difícil, aunque los niveles son cortitos. Pues el juego es bastante más difícil que el de Mega Drive. El plataformeo tampoco no es demasiado preciso, a veces correr las plataformas no son muy precisas, pero bueno, se juega bastante bien. Creo que es un buen juego de plataformas, es muy gracioso, sobre todo, ya digo, por ejemplo, cuando cae el correcaminos por un precipicio, hace lo que hacen los dibujos animados, como se queda mirando a cámara y cae primero el cuerpo estirándose el cuello y después la cabeza va hacia abajo también, como en los dibujos animados, y está bastante divertido. Y creo que es un muy buen juego. Me parece mejor, me gusta más el juego del Correcaminos en Mega Drive, sobre todo por poder controlar al coyote, que es muy gracioso controlar al coyote. Pero bueno, es un juego muy bueno.
Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a me gusta si ha sido así. Comentad lo que opináis de este Road Runners Death Valley Rally para Super Nintendo. Visitad mi blog Mundo Retro Gaming y mi otro blog Palabra de Saclet. Ya sabéis, SL es LEZ, que es el blog donde publico mis historias de terror, fantasía y ciencia ficción. Pero sobre todo de terror porque es lo que mejor se me da. Del mismo modo, también me gustaría mucho que os suscribierais a mi canal y activaréis la campanita para que os avisen cuando suba nuevo contenido. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Venga, gente, hasta luego.
you